Listo. Chicos, muy buenas noches. Empezamos la grabación de la clase. Entonces, presten atención a David Otálvaro, que les va a mostrar cómo fue que desarrolló el ejercicio de la actividad que había quedado para casa, para que puedan prestar atención los que tuvieron inconvenientes y puedan, digamos, satisfacer alguna inquietud. Cualquier cosa le preguntan, si hay alguna duda, se la preguntan ahí a Otálvaro. Si Otálvaro de pronto no sabe, con mucho gusto, yo estoy aquí atrásito para responder allí cualquier pregunta. Así que adelante, David. Listo. Entonces lo primero que hice fue organizar facultad, cargo y seccional, facultad y cargo, con el orden primero en seccional, luego en facultad y después en cargo. Eso lo hago de la siguiente manera. Ya les muestro a quitar los subtotales, que eso me afecta el resultado final. Bueno, entonces lo primero que hice fue organizar. Voy a datos, ordenar, ampliar la selección actual y dice ordenar por, le doy a agregar nivel y lo primero que hice fue ordenar por seccional. Después que fuera por facultad y después por cargo. Listo, entonces ahí lo organicé. Lo segundo que hice fue cambiarle el nombre a las filas. Entonces seleccionaba con Control Shift toda la fila de seccional y le ponía un nombre. En este caso el nombre que usé fue RG seccional, de acuerdo con el ejemplo que había puesto el profesor. Entonces a RG seccional, aquí en el cuadrito donde dice F1, le puse RG seccional. Para facultad lo mismo, Control Shift, y en donde dice G2, le puse RG seccional. Lo mismo para cargo, RG cargo. Entonces ahí ya me queda organizada la información. Después... Perdón, David, un momento. ¿Tomaste como nombre baja, por favor, al final? Al final... Sí, abajo. Estos totales no. Eso es lo que te preguntaba. O sea, si lo hiciste hasta las 115 nomás. Sí, hasta la 115. Ok, perfecto. Entonces ahí queda el nombre y después organicé los datos. Primero lo que hice fue copiar todas las seccionales, todas las facultades y el cargo en los que se debe emplear la fórmula. Y me quedó este cuadrito, seccional, facultad y cargo. Y después me fui para la fórmula y con la fórmula sumar punto sí punto conjunto, abro paréntesis y lo primero que hay que seleccionar es el rango de la suma. Entonces, como pueden observar, yo le había puesto RG salario que es lo que vamos a sumar a todo el salario, seleccionado con control shift hacia abajo hasta la 115. Después, el rango del criterio que es en conjunto, ¿no? Entonces son 3 criterios los que debo agrupar para encontrar el resultado del salario. Entonces seleccioné RG seccional como el rango de criterios que voy a encontrar, después coma y P2, que P2 es seccional. El criterio que se debe seleccionar, que es este, seleccionar Bogotá. Después hice lo mismo con RG facultad y me paré en Q2, que es administración, para que buscara el segundo conjunto. Y después con RG cargo y R2, que es administrativo, para que me trajera el salario de cada seccional, de cada cargo, dependiendo de la facultad y seccional. Entonces hice la fórmula y al final comprobé que me diera 338.050.000 pesos, que es el resultado final. Entonces, pues asumo que me había quedado bien. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que vas un poquito rápido, ¿no? Pero bueno. Sí, Chicos, si ¿qué quieren vuelvo a pregunta explicar. tienen? No, profe, es que el ejercicio, pues no, yo sé que no hay mucho el cambio, ¿no? Sino que el ejercicio pasado se le habían adicionado dos filas. Dos filas. Dos filas. Entonces quedaba de... Pero eso, pues yo lo tomé como si fuera ejemplo del profesor, pero en caso de que querían seleccionar más filas, pues el RG salario, control shift, hasta donde esté el dato que deseen buscar en el rango. Entonces, si quieren, vuelvo a hacer la fórmula para que vean cómo la realicé. ¿Me puedes hacer el favor y me repetir la pregunta de esta? Había que encontrar el salario para cada cargo dependiendo su seccional y facultad.
Entonces, en el orden jerárquico era primero seccional, después facultad y por tercero cargo. Profe, ¿vuelvo a hacer la fórmula o qué? Sí, yo creo que sí. Listo. Entonces, Pero suave, no me vayas a la carrera porque los que están un poquito confundidos puedan pillarla otra vez. Listo. Entonces, lo primero que hice, voy a hacerlo desde el comienzo, fue seccional, control shift hacia abajo y en este cuadrito debería aparecer una celda, pero entonces yo le puse el nombre de RG seccional. Posteriormente hice lo mismo con facultad, shift, control shift hacia abajo y le cambié el nombre en el cuadrito a RG facultad. Lo mismo con el cargo, control shift hacia abajo, RG cargo. Seguí con salario, RG salario, control shift hacia abajo, RG salario. Listo. Entonces, después de tener los datos organizados y con las columnas con su nombre, empecé a desarrollar la fórmula. Entonces, la fórmula que nos dio el profesor es igual sumar punto sí punto conjunto. Y aquí empieza el desarrollo de la fórmula. Entonces, lo primero es el rango de suma. Lo que estamos tratando de averiguar es cuánto es el salario para cada cargo, dependiendo de su facultad y su seccional. Entonces, simplemente escribí RG salario, que es lo que vamos a sumar. La misma fórmula te va diciendo qué es lo que tienes que señalar. Después, rango o criterios 1. ¿En qué columna va a buscar el siguiente criterio? Entonces, en orden es seccional. Entonces, puse RG seccional. RG seccional, después coma o punto y coma, depende de cómo lo tengan configurado cada uno en su Excel, y seleccioné la seccional en la tabla que ya había desarrollado previamente. Entonces selecciono seccional, coma otra vez, y posteriormente el rango de la facultad. Entonces el rango de la facultad lo nombramos RG facultad, coma otra vez, y el dato que debe buscar. Entonces en este caso es administración. Al dejar los valores sin signos de pesos, hace que la fórmula se corra hacia abajo automáticamente. Entonces después coma y lo mismo, RG cargo. Después de RG cargo, que es el rango en el que vamos a buscar el tercer ítem, seleccionamos qué debe buscar, que es el nombre del cargo. Para que la fórmula les quede bien, es muy importante que el nombre que pongan en la tabla que desarrollaron sea el mismo que está en la columna. Si tienen una diferencia de una tilde, una coma, no funciona. Entonces, desde el criterio 3, cierro paréntesis y le doy enter. Da 7.300.000 y lo que hice fue pues correr la fórmula hacia abajo. Y listo. Al final, para comprobar, lo que hacen es sumar que el total de salario les dé igual, en este caso a 3.368.050.000 pesos, que es igual al valor total de salario, 368.050.000 pesos. Y ya eso fue lo que hice. Y pues después hice los subtotales, pero eso lo explicas vos o profe, o lo explico yo también. Bueno, ¿Tienen vamos alguna primero por pregunta? partes. Está bien hasta allí. Vamos primero por partes. Entonces, chicos, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? ¿Si entendieron lo que David acabó de decir? O si tienen digamos, algún punto que no hayan entendido, si lo requieren, pues inclusive podríamos hacerlo de nuevo, si lo ven necesario. Pero no sé si con las indicaciones que David acabó de darles, ya pudieran ustedes, digamos que clarificar la duda que pudieran tener. Díganme entonces. En mi caso, según lo que hizo David, pues la fórmula que yo usé está bien. Pero yo lo hice, bueno, no como el cuadro que tiene David, sino como lo estábamos haciendo antes nosotros en la actividad. ¿Cómo lo habías hecho? Si querés proyectarlo para que el profesor te guíe qué está mal y cómo lo deberías hacer. Voy a dejar de proyectar. Ok. Listo. Adelante, Lina.
Bueno. Entonces, ¿cómo sería yo el tema? ¿Me da 2.000 pesos? Que duerman. ¿Ahí me escuchan? Que Dios me los bendiga. No, me está cuidando. No entiendo. Bueno, profe, lo que yo hice fue acomodar. Ahí están viendo la pantalla. Sí, ahí estamos viendo la pantalla. Adelante. Yo lo organicé, pues primeramente con seccional. Aquí es seccional, facultad y cargo. Escríbalo, Y escríbalo. Escríbale los títulos. Hola, Rocha. ¿7 y 8? Me parece que Lina se le congeló el internet. Niña, se me hace mi problema. ¿Me escuchan? Sí. Está como lento el internet. Listo, entonces lo que yo hice fue, por lo menos en esta fórmula, usé el rango, bueno, el rango del salario. Aquí coloqué el rango del seccional. Bueno, El para criterio empezar, del seccional. está bien, está bien. Un momentico, Lina, un momentito. ¿Me puede, por favor, autorizar un momento ahí en su computadora? ¿Tan amable? Sí, señor. Bueno, entonces, listo. Entonces vamos a mirar, arrancó. Primero hay que colocar el rango suma. ¿Sí? Y el rango suma es este de aquí. O sea que es aquello que necesito sumar. H2 hasta H117. Entonces, H2. Ajá. Ok, H2 hasta H117 que vienen a ser los salarios. Vamos a mirar si el H117 hay en su... Hasta H117, me pasé. Listo, hasta H117, perfecto. Ok, está muy bien. Ok, después de eso viene el rango del primer criterio. Entonces, el primer criterio que vamos nosotros a manejar allí el primer criterio es facultad. Listo. Muy bien. No, el primer criterio es seccional, perdón. Seccional. Entonces usted está trabajando con G, la columna G. Y la columna G es seccional. Es correcto, desde G2 hasta G117. Listo. Y después viene y marca cuál es la seccional que le interesa. Y la seccional que le interesa viene a ser la que tiene escrita allí. O sea, sería AI4. Ok, perfecto. Después marca un segundo rango de criterio, que viene a ser la F. Ese segundo rango de criterio que viene a ser la F, vendría a ser entonces facultad. Muy bien, desde la 2 hasta Profe, el ¿sabes 117. qué noto ahí? Que seccional debería ir primero y seccional es E. Y ahí está en el seccional con G.
Por eso de pronto no le cuadra. Seccional. Es con E. A ver, yo miro. Está trabajando primero la G. Y la G. La G. Ok, ¿y esta es seccional? Bogotá, sí, esta es seccional. Y aquí es AG. Ah, sí, claro. Ahí está el error. Lo que pasa es que el error está aquí, justamente lo que acaba de decir Lina. Mira, usted aquí tiene un rango que es el rango G, ¿sí? Y el rango G, aquí lo estoy sombreando, ¿sí? Muy bien. Y ese rango G, ¿sí? ¿A qué hace referencia? ¿Sí? Ese rango G hace referencia ese rango G hace referencia a cargo. ¿Sí lo ve, Lina? A cargo. Entonces, si este rango G hace referencia a cargo, aquí tendría que ir el criterio de cargo. Aquí. Porque el rango que usted está colocando aquí rojito es el rango de cargo. O sea, la G. ¿Sí me hago entender, Lina? Sí, señor. Entonces, si este es el rango del criterio cargo, pues aquí no tiene que mostrar A y 4, tiene que mostrar es el cargo. ¿Y cuál es el cargo que usted va a evaluar aquí? Uy, se me pasó. El cargo que usted va a evaluar allí es este. Ahí, no, pero sí está bien. Hay 4. No está bien, porque está cargo y cargo. No, es que, profe, ahí lo que pasa es que yo la primera la hice al derecho, o sea, seccional, facultad y cargo. Y esa es cuando traté de hacerlo al revés. No importa porque tú puedes hacer los criterios en orden diferente en cuanto a la fórmula, aquí en el sumar puntos y punto conjunto, y eso no va a cambiar el resultado. Lo que sí hubiera un error es si estás colocando el rango de criterios de seccional y colocas aquí no una seccional, sino otra, una facultad. Ahí sí quedaría mal. En ese caso quedaría mal. Pero mientras no sea eso, no hay ningún problema. Entonces, permítame, lo que pasa es que usted tiene muy lejos la fórmula del rango. Entonces, permítame un momento. ¿Usted podría apagar el micrófono al mío? Perdón. ¿No me escuchó? No, adelante. Que se podría apagar, por favor, mi micrófono, como para que la olla aquí en mi casa no me interrumpa mientras usted explica. Listo, ya lo hice. Entonces, voy a colocar esa fórmula más cerca del rango de datos. Aquí, por aquí cerca del rango de datos para hacer más fácil. Listo. Entonces observemos. Está utilizando el rango bueno. Ok. Aquí ya se puede ver. Entonces están utilizando primero el H y está correcto, el H es salario. Está perfecto. Después se está utilizando el rango G y el rango G es cargo. Listo. Y que utiliza el rango G que es cargo, entonces en el orden que usted está poniendo aquí, digámoslo así, el orden que usted está poniendo aquí es cargo. Después está colocando F2, de F2 hasta F117, o sea que después está poniendo facultad. Y después está colocando el rango E. El rango E viene a ser seccional. Entonces, ese es el orden que se está colocando. ¿Sí? Cargo, facultad, seccional.
Entonces vamos a validar si está bien colocado en cuanto a los criterios. Así, cargo, facultad seccional, listo. Entonces vamos a ver la fórmula. La fórmula está aquí. Entonces sería cargo. Cargo estamos hablando de ahí. Cargo estamos hablando de ahí. Ahí, aquí está cargo. Bien. Después la segunda es facultad. Y facultad estamos hablando de AH. AH. Y después estamos hablando de seccional. Y seccional es AG. Aquí está AG. Entonces sí están bien. Sí están bien. O sea, están las que deben estar. Pero le está dando 0 en la fórmula, ¿no? Bien, si le está dando 0 en la fórmula, puede ser por una de estas razones. O sea, puede ser de pronto porque alguna de estas palabras no está escrita de manera correcta. Podría pasar. Entonces, para eso, normalmente yo qué hago. Normalmente yo lo que hago es lo que vimos en la clase pasada. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que me demoro mucho moviendo de manera remota. Me demoro mucho moviendo de manera remota el archivo de Excel de Lina. Entonces, voy a compartirles un momento el Excel mío y lo voy a hacer desde cero en el Excel mío para que ustedes puedan, digamos que, verlo de manera más rápida. Así que es que si no me demoro mucho tratando de moverlo de forma remota. Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo decía la pregunta? O sea, lo voy a hacer para todos y para mirar a ver si tenemos alguna situación que de pronto Lina pueda detectar. De seccional, facultad, carga. Seccional, facultad, carga. En ese orden. Bueno, entonces seccional, facultad, cargo. Entonces vamos con seccional. Entonces vamos a resolver toda la seccional. Seccional. Voy a colocarla por aquí. Seccional. Seccional. Eliminar las repetidas. Listo. Entonces aquí, seccional. Seccional. Ahora vamos a facultad. Seccional, facultad. 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 Entonces, facultad. Entonces, para la facultad vamos a marcar toda la facultad completita. Sería esta facultad. Aquí lo voy a poner debajito, lo voy a pegar. Le voy a decir que me lo ordene. Le voy a decir que elimine las repetidas. Y aquí voy a colocar facultad. Y ahorita vamos a hacer lo mismo acá con cargo. Con cargo. Personal, facultad y cargo. Y para cargo, entonces voy a hacer lo propio. La voy a ir acá a la columna cargo. La sombrero completa. Vengo acá, la voy a pegar. Y voy a decirle ordenar. Para el ordenar es importante que este chulito no esté. ¿Listo, chicos? No vayan a olvidar de eso. Este chulito no debe estar. ¿Listo? La ordeno y voy a eliminar las repetidas y ahí me quedó. Entonces, esos son. Entonces, vamos a hacerlo en el orden de la pregunta. El orden de la pregunta justamente es seccional, facultad, cargo. Listo. Entonces, seccional. Entonces, vamos a colocar todas las. Entonces, vamos a colocar cargo.
estos son todos los cargos, son como 3 columnas. Entonces, la primera columna sería seccional, la otra columna sería facultad, y la otra columna sería carga. Listo, carga. Ok. Entonces, vamos a colocar las 3 allí. Entonces, vamos a empezar así. Vamos a mirar aquí cargo. Vamos a poner carga. Pero resulta que, ¿cuántas veces hay que poner carga? Entonces, miren, ¿cuántas seccionales son, chicos? Son 5 seccionales. ¿Cuántas facultades son? 7. ¿Listo? Son 7. Entonces, ¿cuánto es 7 por 5, muchachos? 35. 7 por 5, 35. Muy bien. Eso quiere decir que se saben las tablas de multiplicar. Eso es un éxito. Listo, chicos. Entonces, estos son los cargos. ¿Y cuántas veces tienen que estar? 35 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Listo, nos quedó 35 veces cargo. Ahorita resulta que para la Facultad de Administración, digamos que toca que todas estas son de administración. Ahora comunicación, todos estos serían comunicación. Ahora, derecho, todas estas serían derecho. Diseño, todas estas serían diseño. Ingeniería, todas estas serían ingeniería. Medicina, todas estas serían medicina. Y publicidad, todas estas serían publicidad. Y todas esas hacen parte de solo la seccional Bogotá. Bogotá. Todo esto está aquí en Bogotá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir todo este paquete de la facultad. Vamos a repetirlo. Ahorita ya sería no para Bogotá, sino para Bucaramanga, después para Medellín y bueno, y así sucesivamente para los demás. Listo. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Bogotá, después de Bogotá sigue aquí, Bucaramanga. Listo, Bucaramanga. Entonces, ¿cuántos Bogotá colocamos nosotros? Colocamos 42. Entonces, aquí necesitamos colocar también 42 Bucaramanga. 42. Ahora está aquí. O sea, como que dice hasta el último de publicidad. Hasta el último de publicidad. Entonces vamos a buscar Medellín hasta el último de publicidad. Medellín hasta publicidad, hasta aquí. El último de publicidad. Mire, publicidad Medellín. Después vamos a colocar Montería hasta que sea el último de publicidad. Hasta el último de publicidad, hasta aquí. Y el otro debe quedar ahí preciso Palmira. Y Palmira sí debe quedar también hasta el último de publicidad. Miren hasta aquí. Entonces, esto es lo que yo les decía el otro día, que era armar el esqueleto. ¿Sí? En este caso, pues obviamente como son 3 criterios, pues obviamente el esqueleto más grande.
pero es armar el esqueleto. Y básicamente a eso nos referimos y eso es lo que tenemos que hacer, armar el esqueleto. Entonces ya hicimos el proceso de armar el esqueleto y lo tenemos aquí listo. Ahorita sí vamos a hacer la fórmula, porque la fórmula va a responder a ese esqueleto, ¿sí? Entonces, permítanme un momentito y yo voy a cambiar aquí el tipo de letra. Creo que este tipo de letra que les voy a colocar puede que sea un poquito más visible. Puede que sea un poquito más entendible o más cómodo de leer. Y aquí sería entonces la fórmula. Entonces, para la fórmula, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues tener bautizados los rangos. Entonces, obviamente, estamos hablando de qué rango, seccional, facultad, cargo. Entonces, seccional, facultad, cargo, pero yo ya los había bautizado. Vamos aquí, a fórmulas, y aquí están, muchachos. ¿Sí? Aquí están. Facultad, seccional, cargo. Aquí están. RG seccional, cargo, RG facultad. Ahí están. Y lo mismo el del salario. RG salario. Aquí está. Entonces ya tengo bautizados los rangos. Entonces ya puedo hacer la fórmula sin problema. Sí, entonces miren lo que vamos a hacer, muchachos. Entonces sería sumar puntos y punto conjunto. El rango de la suma. Entonces, Lina, ¿cuál será el rango de la suma? RG salario. Muy bien. RG salario. Punto y coma. Ahorita, ¿qué rango vamos a colocar, Rosana? Seccional. RG seccional. Listo. RG seccional. Aquí está. Punto y coma. Y ahorita, ¿qué ponemos ahí después de RG seccional? Rosana también. Facultad, profe. No, 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 no. Acabamos de colocar el rango de seccional. ¿Qué ponemos después? Miren. Ah, profe, tenemos que ir aquí a Bogotá. Acá Eso, lo que aquí. hicimos para... Eso, a la estructura que hicimos y marcar la seccional. Muy bien. Ahorita, Esteban, ¿qué colocaríamos? Profe, estoy un poco perdido. Voy, creo que más despacio que todos, pero yo creo que estoy entendiendo. Carol, ¿qué colocaríamos allí? ¿La D? Ahí colocaremos otro rango. Aquí, el rango del criterio 2. ¿Cuál sería? El criterio 2 es facultad. O sea, RG, facultad. Y Lina, ¿ahí qué colocaríamos después del rango de facultad? Después del rango de facultad, el rango donde está administración. No, no. Después del rango sigue el criterio. ¿Cuál es el criterio? Administración. Eso, es Solamente administración. que no sabía mencionar que era el criterio. Ok, está bien. Punto y coma. Entonces ahorita vamos con el siguiente rango. Berly, ¿qué rango vamos a colocar allí? Lemus. Berly Lemus. Berly. ¿Me estás escuchando, Berly? Bueno, entonces, ¿qué rango hay? RG cargo y Eso, iría de RG cargo. Ok, muy bien. Y Natalia Cortés, ¿allí qué iría después de RG cargo? F33. F33, muy bien. Y ahí terminaríamos la fórmula. ¿Sí? Porque ya está el salario, que es lo que se va a sumar. El primer criterio, que es el rango de la seccional y qué seccional, Bogotá.
Después el rango de la facultad y qué facultad, administración. Y después el rango del cargo y qué cargo, administrativo. Entonces ahí ya quedaría la fórmula completa. ¿Sí? Esta fórmula completa le colocamos aquí signo de pesos y colocamos aquí un recuadro y me dio 0. ¿Qué quiere decir que me dio 0? Pues que no hay una combinación. Como esto dio tan grande, entonces hay combinaciones que no existen y otras sí existen. ¿Listo? Unas no existen y otras sí existen. ¿Sí? Como pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, todas estas no existen. O sea, una combinación de seccional Bogotá, facultad administración y cargo administrativo no hay. Por eso da en blanco. Pero hay algunas sí hay. Bogotá, derecho administrativo sí hay. Y así, como ustedes pueden ver, algunas sí existen. De hecho, son más las que no existen. ¿Sí? Porque es una combinación muy grande de 3. Y esa sería la fórmula y quedaría para todos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de nómina. Nómina. Por ejemplo, nosotros podríamos decir aquí, ¿cómo hago para que me muestre las que sí existen? Ah, pues hay una estrategia muy sencillita. Usted puede seleccionar, por ejemplo, este rango y decirle acá en datos, filtro. Y usted puede decirle, muéstreme todos los que el filtro sea distinto, o sea, que no sea en blanco. O sea, un número cualquiera, pero que no sea en blanco. ¿Listo? Entonces, chuléelos todos y quítele el que está en blanco. Entonces, me aparecen todos los que sí tienen resultados. O sea que cuando yo haga el ejercicio por el lado de subtotales, me va a mostrar estos, solamente los que sí existen. Por subtotales, este va a ser el resultado. Porque subtotales no muestra los que están en blanco. ¿Ya? O sea que así se va a calcular. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí la voy a escribir al lado. Ahí está la fórmula para tenerla. Bueno, chicos, si estamos entendiendo, muchachos, igual la grabación está quedando, ¿no? Para que puedan remitirse a la grabación. Pero muchachos, es que me interesa mucho que entiendan. O sea, yo necesito ir avanzando, pero es que de nada me sirve avanzar si la mitad del curso está quedado. Entonces yo quiero que vamos avanzando, pero que todos vamos entendiendo. Si hay o sea, si están entendiendo hasta ahí o tienen alguna duda, chicos. ¿Ah? Regalen
Bueno, chicos, qué pena con ustedes. Entonces, para la realización entonces de este ejercicio, ustedes pueden observar que básicamente un punto muy estratégico era armar lo que yo llamo como el esqueleto, ¿sí? Armar bien el esqueleto es fundamental, porque la fórmula después toma todas las combinaciones de seccional, de, aquí era seccional, ¿cuál era la otra, chicos? Facultad, de seccional, facultad y cargo. ¿Listo? Entonces, de todas las combinaciones, pues hay unas que no existen y otras que sí existen. Pero fundamental, armar el esqueleto. O sea, si uno arma un buen esqueleto, con una sola formulita hace todo. Entonces, básicamente, casi que el tiempo se le va solamente en el esqueleto, porque una sola formulita le da la respuesta de todos. Ah, que uno solamente quiere ver los resultados que tienen valores. Entonces, como les dije ahorita, colocan filtro y aquí en el filtro le dicen quiero que me muestre todo menos los vacíos no me los muestre. Entonces ya muestra únicamente los que tienen valores. Y esa podría ser la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Entonces así se podría desarrollar desde el punto de vista de las fórmulas. Bueno, ¿qué pregunta tienen, chicos? ¿Hay alguna inquietud? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme cómo lo vieron. Pero no hay necesidad que peleen pues por hablar todos al tiempo, ¿no? Tranquilos. De mi parte, no, profe. Gracias, Sebastián. Pero pues de la mía tampoco. A mí me queda igual como la que usted hizo. Ok, gracias, Leonelson. Bueno, listo. Entonces la otra parte tiene que ver con hacer el mismo ejercicio, pero utilizando subtotales. Entonces voy a pedirle el favor a David Otálvaro otra vez para que nos muestre entonces la manera como lo desarrolló desde subtotales. Pero entonces, David, ¿puedo pedirte el favor que lo vayas construyendo y lo vayas explicando, por favor? Listo, profe. Listo, entonces compártenos pantalla y nos va mostrando cómo se va haciendo y lo vas haciendo simultáneamente. O sea, como en otro hoja nueva, Listo. por decirlo así. Por favor, presten atención, chicos. Todos los que tengan alguna inquietud, pregúntenla y yo estoy aquí detrás para satisfacer cualquier duda pues, que de pronto haga falta aclarar. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, como le expliqué en la sección anterior, hay que organizar los datos. En este momento ya están organizados, pero si desean organizarlos, tienen que seleccionarlos con control shift hacia abajo, después datos, ordenar. Entonces primero ordenar por seccional, de luego por facultad y después por cargo para que nos quede en orden. Después de hacer eso ya les queda ordenada la información y lo que hay que hacer es agregar los subtotales. Entonces lo que hago es señalo las columnas que necesito utilizar, que son desde seccional hasta salario. Después voy a la pestaña datos y en datos voy a subtotales. Cuando se repliega el menú de subtotales, lo primero que tengo que hacer es seleccionar para cada cambio en qué. En este caso lo que voy a averiguar es cuánto es el salario para cada cargo, dependiendo de su facultad y su seccional. Entonces el dato principal es seccional. Y la función que vamos a usar es sumar para sumar los salarios. Entonces agregar subtotal a salario. Entonces lo que va a hacer es sumar todos los salarios dependiendo cada seccional. Entonces selecciono salario, le voy a aceptar y inmediatamente me va a generar unos subtotales con el total Bogotá y entonces hay subtotales y para verlo resumidamente hay que hundir en la parte superior izquierda, hay que hundir el número 2 y eso nos muestra todos los totales. La 1 muestra el total general y con el 2, como les decía, los totales para cada seccional. Eso en cuanto si lo quieren ordenar por seccional.
Y listo, es un poquito más fácil que hacerlo de la otra forma y así se organizan los subtotales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Chicos, ¿alguna inquietud? Ve, es que el profe, él usa al coma. Mira que a mí no me da. O sea, cuando él necesita copiar eso para pasarlo a otro lado. Pero creo que Alcoma es un comando para poner la fecha, ¿no? Ah, No, profe, ¿cuál era? Espérate, yo miro. Con control coma se pone la fecha. No, Al coma. ¿cierto? Alcoma. El ¿Y que, Alcoma para qué es? para que solamente las que tengan por allá escondiditas, o sea, que digamos que yo te diga para pasar esa información a otro cuadrito. Al coma es para seleccionar solo las celdas visibles. Ese, ¿cierto? Ah, como ok. para copiarlas. Eso es cuando estamos aquí en subtotales, Ajá. pero mira que no me aparece más información. Pero Es sí que te tenés entiendo que darle que clic en el 2. ahí estoy. Le di Sí, clic en el 2 y salen solo los totales. ahí tenés filas ocultas. No, entonces Sí, algo extraño pasa, algo extraño pasa. sí, porque mira Selecciona que no, todo. debe mostrar más información. Sí, Selecciono sí. que, si Es selecciono así que control shift, solo selecciono los datos que están ahí. Pero si deseo seleccionar toda la información, desde el punto 2, pues hundo al coma y ahí selecciona las casillas que están ocultas. Le doy control C para copiarlas, pero tendría que copiar todo, ¿no? ve, David, es que Contame. cuando generaste el subtotal, le colocaste seccional y es cargo. Ah, descargo. Sí, porque lo último Listo. que seleccionaste fue cargo. Que ordenaste fue cargo. Listo, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Para quitar un subtotal, selecciono la información y voy a subtotal. En subtotal hundo quitar todos y así se quitan todos los subtotales. Y para volver a agregarlo, vamos a hacerlo esta vez por cargo. Selecciono la información que deseo agregarle subtotales. Voy a la casilla subtotales y ahorita le vamos a poner para cada cambio en cargo. Le voy a aceptar que sume el salario y ahí queda por cargo. Pero, ¿para qué necesitan el punto y coma? Para pegarlo en otro cuadro, ¿no? Y metete en el 2 y ya tiene que quedar igual a la tabla del profe. Hay que colocar el igual a G3, Que sea G2, ¿no? G3 Sí, que sea G3. y el otro igual. Pero allí, ojo. Ahí no le dio doble clic, pero No, porque si ahí le arrastra hacia abajo, daña los se datos. daña. Es Sí. correcto, sí. Entonces hay que sombrear todo, eso. Haga de una vez el de la F. Primero ¿Todas dale las tres copiar. columnas? Control C, listo. No, espérate un momentico, no. David, hacerlo de la siguiente manera. Párate donde ya tenés la formulita, donde está en la administración, en la G4. Listo. En G4, listo, dale copiar, control C. Control C. Listo, ahora sombrea desde allí mismo hasta abajo, que quede sombreado todo eso. Hacia abajo, Hacia abajo. Con el mouse, eso, más. Hasta antes del total general. Ah, se seleccionó. Hasta el total administrativo, listo. Desde ahí para arriba. Eso. Y ahí dale al coma. Alt, coma. Eso. Y ahí está así decirle el derecho pegar o enter. Enter. ¿Listo? Listo. ¿Sí ves que cambian? Sí, señor. Entonces, lo mismo para seccional. Exacto. Listo. Entonces, para seccional, igual F3. Eso, muy bien. Selecciono Presten todo. atención, chicos, porque esto que está haciendo Primero David es cópielo. importante. Primero tengo que copiar, ¿no? Sí, primero lo copias, ahí ya seleccioné. todo, al coma. Alt, coma. Enter. Alt, coma, enter. Uy, espérate, control C. Alt, coma y enter. No, ya se dañaron los datos. ¿Sí? Sí, se dañaron los datos.
Párese en el 3 y verá. En el 3, Sí, va. ahí. No, es que él le quitó el... Ahí ya ganaron los datos. Va, sigo bajando. Ah, sí. Ya. Sí, se dañaron. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacerlo yo. Muchas gracias, David. Pero bueno, Listo. está excelente. Te felicito. Muy bien. El otro también te quedó perfecto. Entonces, voy a hacerlo yo para que todos presten atención y podamos aclarar. Ah, bueno, uy, pero son 8:54, tenemos break. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vamos al break y regresamos y entonces se los hago a todos, ¿de acuerdo? Listo, profe. ¿Hasta qué hora el break? Que son las 8:30. Listo, hasta nos vemos. Listo. Hagamos el break y nos vemos entonces ahorita, chicos. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, estamos reanudando la grabación. Tengo compartido aquí en el computador el archivo que estamos trabajando. Nos estamos centrando ahorita acá en la parte de la base de datos como tal y vamos a desarrollar el ejercicio, pero esta vez utilizando subtotales. Entonces recuerden que lo que yo les había pedido era seccional, facultad, carga. ¿Sí? Seccional, facultad, carga. Les voy a ordenar primero por ellos. Seccional, facultad, carga. Ordenar, seccional, facultad, carga. Seccional, facultad, carga. Listo, ahí ya ordené por esos tres. ¿Cuál fue el último criterio por el que ordené, chicos? Cargo. Cargo. Carga, muy bien. Entonces, como ese fue el último, entonces aquí voy a decirle subtotal y aquí va a ir cargo, porque fue el último por el que ordené, el último criterio por el que ordené. Y quiero que me calcule la suma de qué, de fecha de nacimiento, no. Le quito el chulito, y lo que quiero es de salada. Eso. Y le digo aceptar. Entonces, en un momentico, le hago clic aquí en 2, y entonces este es el resultado que me debe dar. Sí, ahorita cuando Álvaro lo estaba haciendo, había algún errorcito, no sé cuál sería, pero más este es el resultado que debe dar así. Entonces, pero nos falta seccional y facultad. Entonces, miren lo que voy a hacer. Igual, ¿y esta qué celda es? Esta es la celda E3. Entonces, igual E2. Y aquí, esta es F3, o sea, igual F2. Voy a copiar, voy a sombrear hasta aquí, pero al coma. Ahorita que ya le he dicho al coma, entonces ahorita sí voy a pegarlo. Entonces pego las funciones y aquí ya me queda pegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto que es lo que me interesa, pero le voy a decir, después de sombreado, le voy a decir al coma. Y le digo copiar. Entonces ya voy acá a donde necesito dejarlo pegado. Voy a dejarlo aquí. Y aquí le voy a decir pegar. Entonces, observen que aquí en cargo aparece un total, ¿no? Entonces yo quiero quitar ese total, ¿no? Porque digamos que no hay necesidad. Entonces lo voy a sombrear. Le digo control B de buscar y aquí le doy clic en reemplazar. Entonces, ¿qué quiero reemplazar? Quiero reemplazar la palabra total, espacio, con T mayúscula, la primera T, total espacio, reemplazar con nada, así. Le digo reemplazar todo, entonces ustedes ven, se quita ese total y queda sencillamente la palabra antes del respectivo cargo que se requiere. Voy a colocar aquí los bordes, voy a quitarle la negrilla, voy a colocarlos todos de color negro. Bueno, este sí voy a dejarlo en color blanco. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta, muchachos, hecha con subtotales. ¿Sí? Bogotá, ¿sí? Bucaramanga, Medellín, así sucesivamente. Esta es la respuesta. Si yo, miren lo que voy a hacer. Acá arriba tengo la respuesta que calculamos hace un rato, donde están todas las combinaciones, muchas dan en blanco. Voy a decirle que me muestre todo lo de nómina menos los que están en blanco. ¿Listo? Ahí me lo está mostrando.
Y voy a decirle acá, voy a pegar este, que es el resultado que obtuve por subtotal. Y ahora esta fórmula y esta es la fórmula. Y voy a pegar entonces esto que tenemos aquí, a ver qué podemos observar. Bueno, ¿saben por qué pasó esto? Porque aquí lo está pegando también todas las que están ocultas. Entonces, no me deja. O sea que nos va a tocar que más vale hacerlo al revés. Más vale estos, decirle al coma, copiar, y más vale esos pegarlos aquí al ladito. ¿Listo? Entonces observemos. Son exactamente iguales. De hecho, voy a cambiar un poquito la letra de este para que me quede como la otra. Voy a quitarle que no sea Ariadna Row, sino que sea la misma que hemos estado utilizando en la otra, que es Bertrana Pro Font, tamaño 12. Y observen, chicos, miren, vean. Estos Bogotá, 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 miren, estos también. Y los valores, 3.200.000, 17.500, 11.200, 4.200, 3.200.000, 18. Si lo pueden ver, son exactamente igualitos. Son exactamente igualitos. Todos igualitos. ¿Listo? Entonces, allí ya nos quedaría listo. Muy bien. Entonces, mire cómo se hace de rápido por subtotales. ¿Sí? Voy a deshacer esto. Voy a deshacerlo. Voy a ir aquí a datos. Subtotal. Quitar todos. Y voy a ordenarlo como estaba originalmente por el primero ID empleado. Entonces aquí vuelven a estar los datos de manera original. ¿Listo? Vuelven a estar de manera original. Entonces, por favor, quiero que lo hagan por subtotales. Sí, quiero que lo hagan por subtotales. Uno sencillo como el de la clase pasada. ¿Sí? El de la clase pasada, yo les había dicho que en la clase calcularan uno que quedó pendiente, este. ¿Cuál es la nómina de cada cargo por seccional? Ya habíamos hecho este otro, cada cargo por facultad. Entonces, ahorita vamos a ver quiero que calculen cuál es la nómina de cada facultad por seccional. ¿Listo? Por favor, para que lo hagan. Nómina Disculpe, tarde. de cada facultad por seccional. Entonces, ¿cuál es la nómina de cada facultad por seccional? Bueno, entonces, por favor, calculen si fueran tan amables. ¿Listo? Yo les doy unos minutitos. Por favor, calcúlenlo por ambos métodos. O sea, por Profe, esta fórmula. ¿ese es por subtotales nomás? No, por ambos, porque es apenas son dos. O sea, son dos ¿Por ambos? criterios. Sí, por Listo. ambos. ¿Sí? O sea, un criterio es este, de seccional. Y, bueno, voy a ponerle otro color. Un criterio es este, de seccional. Y el otro criterio es el de facultad. Entonces, son apenas dos criterios, o sea que es muy rápido. Entonces, por favor, calculen eso. Es que me interesa que entiendan, sí, me interesa que de verdad estén cogiéndole el tiro. Porque una cosa es cuando ustedes dicen, ahí no, yo estoy entendiendo, pero a la hora de hacer las cosas de pronto como que no les está saliendo. Yo prefiero pues que como asegurarse de que estén entendiendo. Entonces, ¿cuál es la nómina de cada facultad por seccional? Entonces, por ambos métodos. ¿Listo? Les voy a dar unos minuticos para que lo hagan, por favor. Muchas gracias. Listo, listo, chicos, aquí ya estamos grabando. Entonces vamos a retomar un poquito de lo que acabamos de hacer. Nos paramos aquí, dentro de los datos,
y le vamos a decir insertar tabla dinámica. Vamos a verificar que el rango esté bien, que lo haya tomado bien. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta culebrita verde que están dando lo rodea. Si está bien rodeado, entonces le digo aceptar y él me crea una nueva hoja. En este caso me creó esta hoja. Y en esta hoja hice dos cosas. Lo primero es que salario, que es la columna que estoy sumando, la arrastré y la coloqué aquí. Y allí le di clic en este triangulito hacia abajo y le dije configurar, configuración de campo de valor. ¿Sí? Y acá le digo formato de número y seleccioné contabilidad. Le doy a aceptar y aceptar. Y entonces me permite que todos los valores de dinero estén como dinero. Todos los valores estén como dinero. Pero ahorita vamos a hacer algo. Aquí aparece un en blanco. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a análisis de tabla dinámica. Tabla dinámica. Opciones. Opciones. Y me sale esta ventana. En esta ventana aquí dice para valores, para celda pasivas mostrar, yo voy a poner aquí 0. O sea, si la celda no queda con nada, coloquéle un 0. Entonces aquí ya quedó con ceros. Solamente que por ser formato de contabilidad le pone como una rayita con signo de pesos, pero es un 0. Mira, si yo me paro aquí, aquí se ve el 0. Aquí arriba se ve el 0. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si esto responde a la pregunta. La pregunta que yo tengo, o la pregunta que me están haciendo, es ¿cuál es la nómina de cada cargo por facultad? Y aquí que puedo observar la nómina de cada cargo por facultad. Pues yo puse aquí facultad y acá cargo. Podría ponerlos al revés. ¿Cómo me queda mejor? Pues la verdad es que me queda mejor colocar en las columnas el que menos tiene, el que menos datos tiene, y colocar en filas el que más datos tiene. Ustedes, por ejemplo, ¿aquí cuántos tenemos? Tenemos 6. ¿Y aquí cuántos tenemos? Tenemos 6, o sea que nos da lo mismo. Nos da igual ponerla como 0. Después, si nos da lo mismo, pues dejémosla como estaba. ¿Ya? Entonces aquí nos va a mostrar, bueno, ¿cuál es la nómina de comunicación y auxiliar administrativo? 0. Pero la de docente investigador con derecho, es 11.200.000. Y ahí está toda la combinación de todas. ¿Listo? Ahora, yo no la quiero así, yo la quiero organizar de otra manera. Claro, no hay ningún problema. Entonces, yo puedo por bajar cargo y colocarlo debajo de facultad, y entonces me queda la facultad de administración, tiene estos cargos, la de comunicación, estos cargos, y ahí me va mostrando la suma de todos estos. Miren, si yo sumo todos estos, ¿sí? Aquí da la suma, no sé si lo ven aquí abajito, 74.030.000. Es justamente el valor que está aquí arriba. O sea, este es el valor de todo lo que incluye administración. ¿Sí? Esta es una manera, por ejemplo, de mostrar los datos, de mostrar el resultado. Pero no es la única, ¿no? La otra es que usted podría mostrarlo así, como lo estoy haciendo acá. Esta es otra manera de mostrarlo. Entonces, digamos que esta es como una primera aproximación a cómo comenzar a hacerlo utilizando tablas dinámicas. ¿Ya? Entonces, quiero pedirles que por favor hagan lo mismo, pero para responder la pregunta, ¿cuál es la nómina de cada cargo por seccional? Para que lo respondan aquí. Les doy unos minutos para que lo hagan y vamos comparando a ver cómo les da. ¿Les parece bien, chicos? En otra hoja, lo hacen en otra hoja. ¿Listo? Bueno, por favor procedan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esta pregunta, ¿cuál es la nómina de cada cargo por seccional? Esta es la pregunta que van a desarrollar. Esta, ¿cuál es la nómina de cada cargo por seccional? Listo. ¿Cuál es la nómina de cada cargo por seccional? Se las voy a colocar en el chat. Eso es lo que tienen que hacer. Y obviamente se van a basar en la base de datos y lo van a hacer como les acaba de indicar. ¿Ok, chicos? Bueno, trabajen, no pierdan unos minutos para que lo hagan.
Listo. Entonces, para aclarar la inquietud, Rosana, compártame la pantalla y entonces ahí miramos. ¿Ve, profe, y la está viendo? Así es. Pero, bueno, ¿por qué aparece? Permítame un momentico, autoríceme allí, por favor. Protección. ¿Vale? Ya, suelta. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está el audio de esto? Ah, ya. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál es la duda? Soy todo oído. No, profe, pues aquí me dice suma de salario 2. ¿Es un dato mío? Es, Suma de salario, vamos a mirar acá en base de datos. ¿Cuál es la base de datos en la que se está basando? ay, no me acuerdo. Es que yo tengo un poco porque es que no confío en mí. No, esa no es. La 2, creo. No, esa tampoco es. Entonces esta es la 3. Ah, es la otra. Es, chica, esa. Esa sí es. Entonces, esta es. ¿Y dónde quedó? ¿Aquí en hoja 3? ¿En hoja 5? ¿En cuál? Ay, ve. No, tampoco. Esa. Ve qué hizo. ¿Será esta? No. Esta no. Esta tampoco. Ve qué se hizo. Ay, se perdió. Ah, Bueno, ya. pues, Hoja 3. búsquelo a ver. Ve, profe, pero entonces en conclusión eso está bien, ¿cierto? Porque mire, tienen los mismos valores. Sí, suma de salario 2. Sí, pues debe ser alguna cosa que yo no sé. Bueno, para empezar, entonces también cambiémosle aquí. Coloquémosle configuración de campo por valor, formato de número y coloquémosle contabilidad. Ah, bueno, ya eso está. Entonces ahorita lo de los ceros. Entonces lo de los ceros es por acá. Cancelar. Eso. Lo de los ceros. Entonces lo de los ceros sería por acá en diseño. En analizar. Tabla dinámica. Opciones. Opciones. Y aquí para acá, para hacer la facial mostrar, cero. Aceptar. Listo. Y aquí entonces tiene todos los ingresos, exactamente, sí. Ah, Ajá. bueno. Por seccional y por cargo. Está bien. O si quiere, podría mostrarlo así, seccional, el cargo aquí debajito. Y entonces le queda la seccional Bogotá Ah, con estos cargos, la seccional Bucaramanga con estos cargos. Es otra manera de verlo, ¿no? Es lo mismo, pues, bueno. la manera de presentarlo. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, perfecto. ¿Los demás también ya lo hicieron, chicos? ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, por favor, entonces ahorita hagamos el último que hicimos hace un momentico. ¿Cuál es la nómina de cada facultad por seccional? Por favor, hagan eso y nos lo comparten. ¿Cuál es la nómina de cada facultad por seccional?
Listo, chicos, ¿cómo les fue? Bien, profe. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí, facultad por seccional. Facultad por seccional. Entonces, insertar tabla dinámica.
Aceptar. Entonces, seleccionar, facultad, salario para que sume. Vamos a colocarle aquí la configuración para que sea de dinero. Contabilidad. Vamos a colocar además acá que sea para mostrar el cero. Listo, esta sería la respuesta. O si lo quiere, puede bajar aquí. Aquí aparecen las seccionales, en las facultades internamente. Listo, eso es todo. Entonces, si quieren, por favor, procedamos a resolver el que estaba para la tarea de hoy. Por favor, hagan este. ¿Cuál es la nómina por cada cargo, por facultad, por seccional? ¿Listo? Háganlo por tabla dinámica, así como estamos haciendo antes que acabamos de hacer. Ya tiene sus columnas. Selecciona. Vamos para seccionar para que no aparezca así. En fila. En columna la facultad y el cargo. Pongámosle en filtro. Filas. Cargo. Entonces aquí nos vamos a dinámica. Funciones. Cero. Aceptar. Aceptaría Barranquilla, Bogotá.
Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Bien, profe. Bueno, ¿quiénes no han podido todavía sacarlo bien? ¿Todos ya lo sacaron bien? Muchachos, pero contesten. Pues yo creo que sí, profe, no, ya lo hice. Listo. Carlos, Lady, Juan Pablo, Natalia, Berly. Yo creo que sí, profe. Bueno, entonces voy a desarrollarlo. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es la nómina por cada cargo por facultad por seccional? Entonces, lo mismo que hicimos ahora, nos paramos en los datos, le vamos a dar insertar, tabla dinámica, aceptar. Voy a copiar la pregunta para tener la mano. Esta es la pregunta. Y la voy a pegar aquí arriba, digamos. Entonces, pues igual que siempre, lo que vamos a sumar es acá el salario y vamos a configurarlo para que se vea en formato de contabilidad. Listo. Ahora, entonces, tenemos que mirar seccional, facultad y cargo. Entonces, seccional, facultad, cargo. Lo mismo con los vacíos, con los que están ahí en blanco. Entonces, vamos a decirle aquí 0. Listo. De seccional, facultad y cargo. Entonces, aquí está seccional Bogotá, facultad Derecho, y aquí está el de la seccional Bogotá, de la facultad Derecho, están todos los cargos. Sí, están todos los cargos. Administrativo, auxiliar administrativo no hay, auxiliar técnico no hay, docentes son 17.500.000 y así. Entonces, ahí quedó armada la respuesta. ¿Sí? Solamente que quedó armada, digamos, de una manera un poco mejor distribuida. Porque nosotros también, si quisiéramos, ¿sí? Podríamos mirarla de otra manera. Y podríamos mirarla, digamos, seccional facultad cargo, así. Entonces me quedaría aquí la seccional Bogotá, ¿sí? Tiene facultad Derecho, Publicidad y Bucaramanga. Y dentro de la seccional Bogotá y facultad Derecho están estos 3 cargos. Y dentro de la facultad Bogotá, perdón, dentro de la seccional Bogotá, facultad Publicidad, están estos 3 cargos. Sí, son varias maneras de acomodar los datos. Así también se podría hacer. De hecho, así es como lo obtuvimos ahora rato con la fórmula, no menos. ¿Ya? Pero pues podríamos también ponerlo así. También es otra manera válida de hacer el ejercicio. Entonces, pues más o menos esta es como la idea. No sé si tienen alguna inquietud o alguien quiere que de pronto miremos algún error, alguna situación que de pronto valga Profe, la pena ajustar. Adelante, Rosana. no, profe, ese de pronto, pues porque uno va confiado, ¿no? ¿Hay alguna forma de saber que está bien? ¿O toca usar otro método como el que nos enseñó, pues como para uno Claro, confirmar? claro, toca que confirmarlo con otro método y ver que en ambos les dé lo mismo, ¿no? Si en ambos da lo mismo, pues uno puede estar tranquilo de que le quedó bien. Si en uno le da distinto al otro, pues no tiene seguridad con ninguno todavía. Puede ser que uno esté bueno, el otro malo, al revés, que los dos Profe, estén malos. como se trae una base de datos, si yo cambio algo en la otra base de datos, ¿me va a cambiar acá o me daña esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Rosana. Entonces, la base de datos está acá
Y yo voy a hacer un cambio a propósito. Voy a pintar por aquí cualquiera de rojo con fondo azul. Y en vez de decir 1.350.000, voy a escribirlo por aquí, 1.350.000. Y voy a, en vez de poner esto, voy a agregarle 3 ceros más, para que quede un número grandotote. ¿Listo? Y este número grandotote es de Medellín Ingeniería Auxiliar Administrativo, de Milenes. Resulta que ahorita acá no se va a ver reflejado. ¿Por qué no se va a ver reflejado? Porque él toma los datos y no los actualiza, a no ser que yo le diga aquí, ¿sí? En análisis de tabla, ¿sí? En análisis de tabla, yo le diga aquí actualizar. Entonces allí ya lo actualizó. ¿Sí ven que aquí se creció estos datos? Porque aquí estamos en book. A ver, miremos cuál cambiamos. Medellín, Ingeniería Auxiliar Administrativo. ¿Sí? Medellín, Ingeniería Auxiliar Administrativo. Cambio este número. Y obviamente eso afecta a Medellín. O sea, como quien dice, estos dos que voy a pintar aquí de color azulito, esos dos van a sufrir cambios. Justamente estos dos. Y ustedes los notan, miren los tamaños de todo y miren que estos están grandísimos. ¿Está? O sea, ya lo actualizó, pero porque le dije, ¿sí? Acá en análisis de tabla, ¿sí? Le dije actualizar. Entonces, cuando le digo actualizar, él actualiza los cambios que estén en la base de datos principal y los refleja aquí. ¿Listo? Entonces, muy buena pregunta, Roxana. Voy a volverlo a la normalidad. ¿Sí? Entonces, voy a dejar que le quito los 3 ceros, que era 1.350.000. Y vamos a ir acá. Se van a dar cuenta que, mire, estos dos que estoy pintando con rojo, esos dos son los que van a cambiar. Obsérvenlo, por favor, con cuidado. Voy a decirle aquí en análisis de tabla dinámica, voy a decirle aquí actualizar. Observe cuáles cambios y se van a dar cuenta que son estos. ¿Sí lo vieron? Esos son los que se modificaron. Listo. Entonces, la respuesta es, no se actualiza automáticamente, pero uno lo puede actualizar. ¿Listo? Uno lo puede actualizar. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Por ejemplo, supongan que usted les está estorbando este pedazo acá y ustedes le colocan la X. Observen que cuando yo me paro fuera de la tabla, desaparece. Aquí ya lo ven y acá no. ¿Sí lo ven, chicos? Ya, lo ven, no lo ven. Lo ven, no lo ven. Lo ven, no lo ven. Pero resulta que usted lo tiene aquí y lo quieran eliminar para que tenga el campo, o sea, el espacio disponible. Entonces usted dice, uy, pero ¿cómo hago para que aparezca? Ya no aparece. Ah, bueno, para eso tiene que irse aquí a análisis de diseño de tabla dinámica. En mostrar le dice lista de campos. Lista de campos. Y vuelve a aparecer. ¿Listo? Para que lo tengan presente porque a veces uno lo elimina por necesidad y resulta que después lo vuelve a requerir. Entonces así es como puede hacer que vuelva a aparecer. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué pregunta tienen? ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces ahí ustedes observan que hemos aprendido a calcular varias preguntas basados por ahorita van en 3 métodos distintos. Un método que es con fórmulas, otro método que es con subtotales y otro método que es con tablas dinámicas. Obviamente es mucho más sencillo con tablas dinámicas, pero lo que estoy tratando es demostrarles herramientas diferentes que tiene el Excel y obviamente dependiendo de cada situación, una herramienta puede llegar a ser mejor que otra, con los casos particulares. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hemos ido conociendo distintas herramientas de Excel, con lo que puedo hacer inclusive hasta lo mismo.
Bueno, ¿qué les ha parecido hasta aquí, chicos? ¿Sí, han sentido que han aprendido cositas? Sí, señor. Señor. Bueno, listo, Sí. chicos. Ya son las 10:18, así que pues no alcanzo a darle otro tema porque ya, digamos que faltan 12 minutos. Después en 12 minutos no alcanzo a darles pues como otro tema, como para que entre en el parcial. De pronto, vamos a ver, dependiendo pues cómo pasen las cosas, de pronto en la siguiente clase, como estamos hablando de 4 horas, eso es bastante, de pronto la primera hora hagamos como una especie de algún temita corto, muy sencillo, claro está, muy sencillo, muy corto, y hagamos el break. Y allí ya después del break ya nos vamos con el examen para todo el resto del tiempo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ok chicos, entonces siendo así, podríamos dejar entonces por hoy